Ok, vamos a hablar un poco sobre los polinomios de Taylor. Polinomios de Taylor que se usan para aproximar funciones. En un cierto punto f de x. Lo hacemos pues a través de un polinomio Pn de x y pues se da por la siguiente fórmula: f de x0 más f' de x0 por x menos x0, donde x0 pues es un punto fijo determinado previamente. Luego la segunda derivada de x0 por x menos x0 al cuadrado entre 2 factorial, etcétera. La derivada enésima de x aplicada en x0 por x menos x0 a la n entre n factorial. Ok, bueno, esa es la fórmula. Pues esto normalmente se ve en un curso de cálculo integral y pues es la fórmula que vamos a usar. Y pues el exponente donde nos quedemos pues nos marca el grado del polinomio. Entonces pues vamos a hacer un ejemplo. Entonces dice aproximar, o bueno, calcular el polinomio de Taylor de grado 3 alrededor de x0 igual a 0, es el x0 de aquí, para f de x es igual a 1 más x a la 1 medio. Entonces lo que hay que hacer pues es aplicar esta fórmula, calcular las derivadas y todo esto, ¿no? Entonces en lugar de poner x0 ponemos f de x, pues es igual a 1 más x a la 1 medio. Calculamos la primera derivada, es 1 medio por 1 más x a la 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Y en teoría es por la derivada de lo de acá adentro, pero pues es 1. Luego la segunda derivada de x es menos 1 medio por 1 medio es menos 1 cuarto por 1 más x. Le restamos 1 a la menos 3 medios. Luego f triprima de x. Entonces menos 3 medios por menos 1 cuarto pues da 3 octavos. De 1 más x le restamos 1 a la menos 5 medios. Si nos pidiera mayor grado pues tendríamos que seguir, ¿no? Y pues vamos a evaluar en x0 igual a 0. Entonces f de 0, 1 más 0 es 1 a la 1 medio pues da 1. F' de 0, pues esto de aquí adentro da 1, a la menos 1 medio da 1, por 1 medio es 1 medio. F' de 0, esto da 1, a lo que sea da 1, por menos 1 cuarto da menos 1 cuarto. Y f' de 0, pues da 3 octavos, ¿no? Entonces pues ya nada más se sustituye. Bueno, como es el de grado 3, pues le ponemos aquí 3, n vale 3. Entonces queda f de 0 más f' de 0. Y x menos x0, que vale 0, pues es x menos 0, más f' de 0 por x al cuadrado entre 2 factorial, más f triprima de 0 por x al cubo entre 3 factorial. Y pues sustituimos p3 de x es igual a f de 0 es 1, f' de 0 es 1 medio, f' de 0 es menos 1 cuarto, f triprima de 0 pues da 3 octavos. Entonces da 1 más 1 medio de x, esto es p3 de x, menos, pues esto da 1 octavo, x cuadrado, 1 cuarto entre 2 factorial, 3 octavos entre 3 factorial,
pues da 1 entre 16. Bueno, hay que recordar que n factorial es 1 por 2 por 3 y así todos multiplicados hasta n, ¿verdad? Entonces, bueno, pues este es el polinomio. Y pues ya nos puede servir para calcular la función, para calcular esto a un cierto número. Podemos, por ejemplo, aproximar la raíz de 1.1, que en este caso, pues 1.1 es 1 más 0.1 a la 1 medio, o sea, va a ser f de 0.1. Entonces simplemente sustituimos en el polinomio y ya obtenemos una aproximación para raíz de 1.1. Entonces es más o menos P3 de 0.1 es igual a 1 más 1 medio por 0.1 menos 1 octavo, 0.1 al cuadrado más 1 entre 16, 0.1 al cubo. Bueno, y si hacemos todas las cuentas, pues nos da algo como esto, 1.0488, ¿no? Más o menos. Entonces la raíz de 1.1 es aproximadamente esto, 1.0488. Por eso pues también los polinomios de Taylor pues también los podemos usar para calcular integrales. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces aproximar la integral. La integral de 0 a 0.1 de 1 más x a la 1 medio de x. Entonces, pues lo que hacemos para aproximarla usando polinomios de Taylor, bueno, vamos a abreviar de grado 3. Entonces, pues sustituimos aquí en la integral, pues el polinomio de Taylor que encontramos. Entonces, bueno, le ponemos aproximadamente la integral de 0 a 0.1 de 1 más x a la 1 medio. Pues ponemos el polinomio de Taylor, que es 1 más 1 medio de x menos 1 octavo de x cuadrada más 1 16avo x cúbica de x. Entonces integramos como sabemos hacerlo. Entonces la integral de 1 es x, integral de 1 medio de x es x cuadrada entre 4, de x cuadrada es menos x cúbica entre 3 por 8, pues va a ser 24, y x a la cuarta, 4 por 16, pues se supone que da 64, ¿no? Y esto por el teorema fundamental del cálculo, pues se evalúa en 0.1 y en 0, y pues se hacen todas las cuentas, ¿verdad? Se hacen las cuentas en la calculadora, ¿verdad? Porque a mano pues sí estaría de locos, ¿no? Entonces, pues esto lo que nos da, después de hacer todas las cuentas, se sustituye el 0.1 y luego el 0 y se restan, ¿verdad? Bueno, vamos a ponerlo, 0.1 más 0.1 al cuadrado entre 4, menos 0.1 al cubo entre 24, más 0.1 a la cuarta entre 64, y luego en 0, ¿verdad? Pero pues 0, 0 al cuadrado y así pues da 0, ¿no? Entonces después de hacer toda esta cuenta, pues da más o menos esto, 0.10, 24, 59, 89, 58, ¿no? Que es el resultado aproximado